Hola buenas, yo soy Alex del canal El Tiempo de Alex. Muchas gracias Iguanacel por invitarme a esta charla, a esta dinámica que conocía desde antes y ya seguía y que me parece súper interesante. El poder dar a conocer un poco más la persona que está detrás del canal. ¿Cómo empecé en el mundo de la relojería? Pues me gusta decir que fue por el destino, aunque más bien fue la curiosidad. Y es que me acababa de comprar un cronógrafo de cuarzo de la marca Lotus, pero que dejó de funcionar al día o a los 2 días, por lo cual tuve que devolverlo y en esa relojería no había ninguno más similar, por lo cual me devolvieron el dinero. Entonces yo ahora ya tenía ganas de tener un reloj y lo que hice fue irme a internet e investigar qué podía comprarme por ese precio. Y fue cuando descubrí que los relojes mecánicos también eran accesibles y no tenían que ser solo relojes de lujo. Y fue cuando me compré mi Seiko 5 Military que tuve durante años y fue un reloj genial y que me encantó y que fue el que me hizo que me enamorara de este fabuloso mundo de la relojería mecánica. ¿Cuáles son mis marcas de relojes favoritas? Pues si es de las que más uso y de las que más modelos tengo que quedarme sin duda con Seiko. Lo que pasa es que también tengo ese sentimiento como el típico niño que de chico tenía en su habitación un póster de un Ferrari rojo que siempre amaba y que era como el coche de su sueño. Pues eso es lo que me sucede a mí con Omega y con Rolex. Son marcas que a lo mejor no son tan prácticas para el día a día, pero que a mí en lo personal me encantan porque son marcas que hicieron que me enamorara de verdad de la relojería, de esos diseños icónicos, de esas historias relojeras, de esos logros como ir a la luna, esas historias que han hecho que la relojería pasara de ser un simple hobby a ser mi hobby favorito y una de las cosas que más tiempo le dedico. ¿Qué es lo que más disfruto del mundo de la relojería? Pues sin duda llegué aquí por los relojes, por saber más, por aprender más sobre ello y al final te quedas por la gente. Porque cada vez que vas conociendo más gente. Vas conociendo más gente con los mismos gustos que tú, con los cuales puedes dialogar, puedes debatir, te dan diferentes opiniones y así vas conociendo más. No hay nada como tener una afición y poderlo compartir con gente con los mismos gustos que tú. Y eso es lo que yo me quedo. Si tuviera que decir alguno ahora mismo, creo que me quedaría con el Seiko SKX. Es un reloj que cada vez más apreciado por los aficionados, gracias a que ahora lo han descatalogado y tal, pero es un reloj que, sin lejos de ser perfecto, a mí me encanta, la verdad. Es un reloj que me hace sentir muy bien, que me gusta cuando lo llevo, que me fijo en los detalles, y si tuviera que decir alguno, diría que el reloj para el día a día perfecto actualmente para mí es el Seiko SKX, exactamente el 009, la versión Pepsi. El reloj de mi sueño, en este caso no hay duda, esta pregunta es muy fácil, se trata del Omega Speedmaster 45 aniversario de la misión Apolo 13. ¡Wow! ¡Qué reloj! Con ese Snoopy tumbado, los primeros 14 segundos en forma de viñeta, la parte trasera hecha ese Snoopy a mano, me parece una joya de reloj y que me encantaría tener. Aunque no sé, tengo esos sentimientos encontrados porque el día que lo tenga, sé que querré otro. Pero a día de hoy, si tuviera que decir que el reloj de mis sueños es alguno, es ese, que me encanta. Sin duda, es un reloj brutal, súper bonito y que cada día es más difícil de conseguir. Así que sigue siendo el reloj de mis sueños y creo que lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Antes de despedirme, me gustaría dar las gracias de nuevo a Iguanacel por invitarme a formar parte de esta charla, a darme este espacio en su canal. Muchas gracias, de verdad. Seguía la charla desde antes, me parece súper interesante y espero que sigan viniendo más compañeros. Muchas gracias y nos vemos en un futuro vídeo.